Hoy, en la solemnidad de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de América Latina, las Filipinas, de la Policía Nacional del Perú y de las enfermeras, damos gracias a Dios por el don de la primera flor de santidad del Nuevo Mundo. Puestos en pie, nos disponemos a iniciar nuestra celebración cantando.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Nos hemos reunido para celebrar a Santa Rosa de Lima, hija del arcabucero mayor de Lima, Gaspar Flores, que se crió en una familia de 14 hermanos y que supo ser fiel al Señor en medio de las vicisitudes de la ciudad en su tiempo, dejándonos una huella imborrable. Saludamos a todas las autoridades, a quienes después, con sus propios nombres, las citaremos en la homilía, pero que acogemos a los grupos que han venido el día de hoy, a los hermanos acólitos custodios de Santa Rosa de Lima, a las hermandades dominicas de San Martín de Porres, de San Juan Macías, de Santa Rosa de Lima, del Señor de la Justicia, así como también al directorio de esta hermandad, también al Colegio de Enfermeras del Perú, a la Federación de Enfermeras del MINSA, a la Federación de Enfermeras y Enfermeros del Perú, evidentemente a nuestra Policía Nacional del Perú, a la Fraternidad Laical de Santo Domingo de Guzmán de Lima, de la Orden de Predicadores y también al coro de la Policía Nacional. Unidos en amistad y en oración y siguiendo el ejemplo y la inspiración de Rosa, preparemos nuestros corazones para pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Que quitas el pecado del mundo, el piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a quien debes suplicar. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú eres Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste que Santa Rosa de Lima, encendida en tu amor, profundizara su presencia en el mundo y se consagrara solo a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra los caminos que conducen a la vida, gocemos en tu reino del torrente de tus delicias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. La obediencia a la palabra de Dios nos impulsa a obrar con rectitud y perseverancia en todos los acontecimientos de nuestra vida. Escuchemos con atención las lecturas. Lectura del libro de
El Señor es el lote de mi heredad. El Señor es el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. El Señor es el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. El Señor es el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. El Señor es el lote de mi heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe, para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puestos en pie, nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio cantando. Miguel, el Señor es en tu corazón y en tus labios para anunciar digna y competentemente su Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas,
Cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo escrito desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Comandante General del Ejército, David Ojeda Parra. Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Luis Polar Figari. Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, Alfonso Artadi Saletti. Comandante General de nuestra Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada, señor Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, ministros acompañantes en esta celebración, señor Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, Decana Nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Perú, doctora Josefa Vázquez Ceballos, queridas hermanas de la Tercera Orden Dominica, distinguidas autoridades policiales, civiles y militares, hermanos y hermanas todos. Cuando venimos a recordar a Rosa de Lima, siempre hacemos un alto para meditar en el misterio de su presencia en medio de nosotros, misterio que simultáneamente se nos hace un poco más complicado de pensar que Rosa sea la patrona de la policía. Y eso se debe no solamente a un lazo familiar, sino que tener policía significa justamente cuidar la polis, cuidar la ciudad y hacer posible que haya vida para todos. Rosa, en cierto modo, también fue una policía, porque cuidó en su tiempo a la ciudad, ayudándola a comprender que todos tenemos una misión y que para eso es necesario, mucho más si somos cristianos, ir al fondo de nuestra fe, ir a lo profundo, y por esa razón las lecturas que la Iglesia ha elegido para su celebración nos hablan de ella como una pequeña semilla. Y es que a Rosa no le fue necesario tanta pompa ni tanta, podríamos decir, profusión de discursos y de cosas que a veces los cristianos hacemos, o de gestos rituales, sino una vida sencilla, no apartada del mundo, como dice la oración, sino profundizando su vida en el mundo. Rosa, en efecto, ha sido una laica, y por ser laica, es una persona que vive en la ciudad. Es como todos los laicos y laicas de la Iglesia, que son la mayoría. La Iglesia no es una iglesia de curas. La Iglesia es, en primer lugar, el pueblo de Dios que se reúne y se congrega. Y algunos de los laicos del pueblo de Dios bautizados son ordenados, es decir, se les da la orden de servir y se les unge para eso. Y por esa razón no es una élite la que dirige la Iglesia, es un conjunto de servidores
que acompaña al pueblo en el camino que el Espíritu va señalando. Y ese Espíritu mora en todos ustedes, inclusive si hay laicas enfermeras, inclusive si hay laicos militares, inclusive si hay laicos ministros o alcaldes. El Señor mora en ustedes. Y eso el Papa Francisco se ha encargado de reafirmarlo todo el tiempo, porque de ustedes, de toda la comunidad de laicos del mundo, depende también que podamos aportar algo para la salvación de este mundo. Y Rosa tenía muy clara esa idea de la salvación, no como la salvación solo de su alma, sino de todo su ser y del ser de los peruanos. Por eso ella, en estos textos que hemos leído, intentó, podríamos decir, a la vez que vivir en este mundo, profundizar en las mejores cosas que tenemos en esta ciudad, a pesar de cómo era la ciudad de esa época y cómo sigue siendo hasta hoy. Lima tiene fama de una ciudad de santos, pero hay que decirlo bien claramente, Lima era una ciudad de santos en medio de la oscuridad de ser una ciudad sumamente frívola, porque había plata, ¿no? Y como alguna vez se ha dicho, como la plata llega sola, entonces había mucha corrupción, había muchos entreveros, muchas ambiciones, tanto que el texto bíblico que se usa en el Eclesiástico al final dice: son tan numerosas las opiniones de los hombres y sus locas fantasías los extravían. Eso lo decimos nosotros en un vals peruano: las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo. Qué curioso, ¿no? Que está en el texto de la celebración de Rosa y luego está en un vals criollo. ¿Por qué? Porque tendemos, los limeños, por ser una ciudad que fue la fuente de la salida de todos los minerales que inundaron el mundo a inicios del siglo XVII y luego continuó hasta el día de hoy, la ilusión de que viviendo de la exportación todo va bien porque tenemos plata en el bolsillo. Y las locas ilusiones nos empiezan a atentar a todos y nos matamos, nos destrozamos, nos ninguneamos, ¿no? Nos choleamos, nos negreamos, nos gringueamos, nos chineamos, ¿no? Y todo simple y llanamente porque la ambición nos ciega. Por eso el testimonio de Rosa es muy importante, porque siendo de la JAI, o sea, era hija del arcabucero mayor y ustedes conocen la casa, además era casa para 14 hermanos, un familión. Ella dijo: aquí hay algo que no coincide con la fe que mi abuela me enseñó. Y esa fe de la abuela, que es más importante que la fe de la mamá, porque en el caso de la mamá, pues también era media frivolona, ¿no? Después se convirtió y fue al convento de Santa Catalina, después de la muerte de Rosa. Pero su abuela sí. Y ella le enseñó cómo había sido Santa Catalina de Siena y cómo con la sencillez de vida y el testimonio desde lo pequeño, las cosas grandes se logran conseguir. Y ese testimonio hasta ahora llega a nosotros y es necesario que lo renovemos en todo el Perú, porque es lo único que nos sacará esa humildad sencilla y este reconocimiento de que somos poco, pero juntos podemos hacer mucho. Podemos llegar a ser ese árbol frondoso en donde las aves pueden depositarse para así ser imagen del reino de Dios en la tierra. Algún día nos dará ese reinado también como parte del cielo, más allá de esta historia. Pero una de las cosas que están en la tradición de Rosa de Lima, que descubrió además el doctor Millones, es que Rosa de Lima había dicho esta frase y la encontró en un documento: que el Perú sea una partecita del cielo. Una partecita del cielo. Es decir, que anticipemos en nuestra historia el reino a donde vamos. Para eso también ha venido Jesús. Y también en la época de Jesús, el mundo que vivía Jesús era frívolo. Y la religión también lo era. De tal manera que los sacerdotes de Israel en la época de Jesús hacían que la gente hiciera sacrificios y holocaustos y pagara un dineral de dinero, inclusive siendo muy pobres,
simple y llanamente para satisfacer las arcas de esos señores. Y nosotros debemos ver la manera de que tanto en la religión como en la vida nacional, nosotros así hagamos lo que hizo Jesús, caminar anunciando que el reino de Dios se va haciendo una semillita y va creciendo, y todos vamos cambiando y vamos haciendo una sociedad vivible en donde Dios la habita y Dios evidentemente la transformará porque nos dejamos llevar por su Espíritu. La fe cristiana en ese sentido es sobre todo dejarse llevar por el Espíritu Santo y aceptar que el Señor puede transformarme. No es un esfuerzo inagotable, tremendo, en donde nosotros todo el santo día estamos tratando de ser buenos. El Señor, si nos inspira y lo seguimos, si sentimos que nos acompaña, como hemos dicho en el Salmo, hemos cantado en el Salmo, el Señor nos va transformando a todos. Cambiemos la manera de entender nuestra fe. No es un esfuerzo, es una inspiración. Y esa inspiración puede llevarnos a cambiar muy fácilmente de manera de pensar y de vivir. Podemos abrirnos a muchas cosas enormes. Y Rosa desde muy pequeña se dejó llevar por ella. Hay todas las anécdotas que ustedes conocen porque Leonard Hansen, que hizo la primera biografía pública, resulta que agregó además una serie de cosas, desde los mosquitos hasta los pajaritos y qué sé yo, ¿no? Pero lo más importante es que Rosa, en esa sensibilidad que tenía, supo, podríamos decir, desde lo pequeño ir mostrando el proyecto de lo que debe ser un ser humano. Y gracias a Dios vino de una mujer, porque eso también nos permite a todos ver que los seres humanos somos realmente, plenamente seres humanos cuando tenemos en cuenta a todos y especialmente a las mujeres. Y por eso hoy día quisiera simplemente ayudarnos a todos en una meditación que pueda recoger algunas cosas de Rosa que son tan profundas e importantes, y las vamos a coger a través de 3 textos. El primero es un testimonio. El segundo también es un testimonio, y en el tercer texto es una declaración de la propia Rosa, que la presionan para hablar y ella expresa lo que siente. No quería hablar, pero la obligaron y entonces depuso su sentimiento de lo más profundo. Empecemos brevemente con la primera, sigamos con la segunda y así terminamos con la tercera, ¿ya? Y ya no los canso tanto. La primera se refiere a que cuando a su papá lo sacan del puesto de comandante general, o sea, de arcabucero mayor, porque cambió el virrey, lo mandaron a Quibes. Hoy día se sabe que Rosa vivió más tiempo en Quibes de lo que se pensaba. Ella es limeña, pero en Quibes estuvo mucho más tiempo del que se piensa. No han sido 3 años o 4 años. Han sido, al parecer, 7 años. O sea, desde que era adolescente hasta que llegó a la edad adulta. Y por tanto, estando en Quibes, su mamá le dijo: hijita, vente para conversar porque tu papá está trabajando en la mina. ¿Por qué razón? No de minero, sino de administrador, porque era muy poco el sueldo que pagaban. Lo habían mandado a Quibes y le habían rebajado también el grado. Y entonces parece ser que el nuevo virrey no lo quería mucho. Y entonces le ofrecieron un negocio, es decir, participar del negocio de la mina. Dice el testimonio de la mamá: llevóla consigo, la mamá, un día a la oficina en que se labraban los metales de plata, retiróse Rosa y preguntándole si no le movía a curiosidad, su mamá preguntaba, si no le movía la curiosidad, respondió que no. Que de los minerales se sacaba escasamente el oro de la virtud. Madre, dijo, estos son bienes mentirosos, tienen muchos achaques y es la moneda que el mundo ofrece para perdernos. Los del Espíritu son los verdaderos y en la voluntad nuestra tienen asegurada la duración,
pues los tenemos siempre que queremos tenerlos. Esta frase se traduce en algo muy concreto que Jesús dice en el Evangelio. No pueden servir a Dios y al dinero. Más radicalmente, el Evangelio de Lucas dice, no pueden servir a Dios y a Mamona. Como ya hemos dicho en muchas homilías, el dinero es peor que el demonio, lo dice el Papa Francisco, porque el demonio no se ve. En cambio, el dinero se ve cómo crece, ¿no? Y cómo la plata llega sola y se especula, y nos agarramos a ella y la ambicionamos y le ponemos velitas y le prendemos, le echamos incienso y reventamos cuetones. Es un Dios falso que nos destruye como personas porque nos encierra y nos quita perspectiva futura y destruye inclusive nuestras vidas, nuestras instituciones, nuestras relaciones y sobre todo nuestra peruanidad. Y por eso esta opción de Rosa entre 12 y 14 años es una opción fundamental. Ya de chiquita hace una opción, o Dios o el dinero. Y por eso es que Rosa decidió ayudar en su casa, no ayudando en la mina, sino como costurera. Y le mandaban los trabajos desde acá, los cosía, bien preciosos además, y lo mandaba a las señoronas de Lima. Ese es un primer pasito que es muy bueno que lo recordemos de Rosa, porque nosotros tenemos que saber bien que si decimos Dios, decimos entonces el Padre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual simultáneamente nos invita a todos a ser hermanos los unos de los otros. Y aprender a ser hermanos, pues no es fácil. Una segunda cosita muy linda de esto es su relación con la India Mariana. La India Mariana creció con ella porque nació el mismo día o pocos días después y crecieron juntas y era su confidente. Lo que pasa es que Leonard Hansen en la biografía que hace de Rosa la presenta como que no habla, que es muda, que es mala, que es fea y entonces es una ruina la pobre Mariana. Sin embargo, en el proceso de canonización fue interrogada y la muda habló. ¿Y qué dijo Mariana? Le preguntan a Mariana si es que ella, si Rosa, era una mujer de gran caridad con los prójimos, con su tía, con su mamá, con su papá, con su abuela. Se pensaba que la caridad, como decimos nosotros los limeños, empieza por casa y a veces se queda ahí, ¿no? Y Mariana abre la boca y dice, a la pregunta 19, dijo que sabe que era la bendita Virgen de grande caridad y amor al prójimo. Curaba a todos los que podía y para ese efecto los traía a su casa doliéndose de sus enfermedades sin reparar que fuesen negros o indios ni de enfermedades asquerosas. Se parece a nuestras enfermeras, ¿no? Que corrieron el riesgo durante la epidemia del COVID de contagiarse y muchas murieron también. Cuando sabía, dice la India, cuando sabía que alguno estaba en pecado, hacía diligencia para sacarlo de él. Y esto responde. O sea que habló muy interesante de Rosa, de enfermedades asquerosas. Y de una de esas enfermedades murió Rosa porque tuvo un enredo en el hígado gravísimo. Finalmente, estos dos elementos nos hacen ver la fineza de Rosa con el desvalido y simultáneamente su apertura y su claridad respecto al dinero. En vez del dinero, servicio y amistad y caridad. Finalmente, cuando fue presionada para que pudiera hablar y decir qué cosa es lo que sentía, porque todo el mundo estaba con curiosidad de que no fuera ella una herética, porque también con estas beatas que habían unas que se disfrazaban de muy santas, todavía lo tenemos en el Perú también, ¿no es cierto? Había una que se llamaba la dedos pegados, la otra era la desaparecida, se aparecía y desaparecía, pero tenía varias cómplices que aparecían en otras iglesias para hacer espectáculo con la religión, porque en una sociedad tan difícil
La religión es muy importante para poder salir de las situaciones, pero también tiene prestigio y entonces algunos se arrima a la religión y pasa por santo. Lo hemos visto a veces, ¿no? Como alguno que está con problemas y entonces pone su Santa Rosa de Lima detrás y ya está perfecto, santísimo. Bien, eso lo tenemos todos los peruanos, hay que cambiar también eso. Por fin, Rosa entonces, para no ser confundida, tuvo que hablar. Vamos a meditarlo brevemente, lo voy a decir lentamente para que todos lo llevemos en el corazón, porque son palabras textuales de Rosa, transcritas por Juan Meléndez, que estuvo presente cuando las declaró y las fue escribiendo conforme las decía. Es textual, es uno de los mejores escritos que tenemos de Rosa. Cuando me siento como fuera de mí, en aquel torbellino deshecho de oscuridades y sombras, llorando, me hallo de repente restituida en los brazos de mi amado esposo, como si de ellos nunca hubiera faltado. Entre las ha sido una baja de presión y ya lo están recuperando. Bien, terminemos. Cuando me siento como fuera de mí en el torbellino deshecho de oscuridades y sombras, llorando, me hallo de repente restituida en los brazos de mi amado esposo, como si de ellos nunca hubiera faltado entre las claras luces de la unión primera. Siento unos impulsos ardientes de amor, como río o como arroyo, que corre sin las prisiones del cauce que detiene su curso, con rápida y violenta corriente, buscando su descanso en la mar. Sopla luego apacible y fresca el aura de la gracia y comienza la tormenta gloriosa, a donde se anega el alma en aquel inmenso piélago de bondad y dulzura y con transformaciones inefables se transforma en el amado, deshaciéndose de sí y haciéndose una misma con él. Son esos tres momentos de Rosa. Primero, cuando se siente desolada, inmediatamente se siente acompañada por su amado esposo. Eso le da una fuerza que dice que como que sale y es como un río que desencadena una serie de cosas interesantes que probablemente fueron sus actos de caridad y servicio. Y finalmente dice, luego se vuelve apacible todo y es como una especie de lago en el cual se confunde con Dios y con el amado esposo como si fueran uno solo y en donde uno no sabe si está dentro de sí o fuera de sí. Esta espiritualidad de Rosa es una espiritualidad del amor gratuito que nos inunda cuando nos disponemos al Espíritu. Ella se dispuso y pudo ser por eso la gran mujer que asumiendo esa fuerza de Dios, esa fuerza la llevaba a amar y a compartir su vida. Y es el desafío que tiene hoy día nuestra religión. El ser la religión del amor, de la esperanza,
porque se deja llevar por el Espíritu para superar una religión de reglas y de cosas un poco estrambóticas que a veces hacemos con la religión, que no son tan importantes como la sencillez. Rosa se sintió hija del Padre como Jesús y por lo tanto hermana de todos y de todas. Que Dios los bendiga y una gran felicitación y alegría, especialmente por las enfermeras y por nuestra Policía Nacional, a la cual aplaudamos con fuerza, alegría y agradecimiento. Los invito a que juntos recemos el credo de nuestra fe, reconociendo al Dios que nos ama. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre, en quien tenemos puesta toda nuestra esperanza. Por la Santa Iglesia, para que sea fiel a Jesucristo y transmita el Evangelio a través de una vida santa. Por el trabajo de las enfermeras, para que sea valorado y respetado por nuestras autoridades y por la sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por su sanidad, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Monseñor Carlos Castillo, por sus obispos auxiliares y todos los sacerdotes, para que a ejemplo de los santos luchen por buscar siempre la voluntad de Dios en sus vidas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, a quienes se les ha confiado la responsabilidad del país, para que fomenten la verdad, la honestidad, la paz, la unidad y el bienestar entre todos los peruanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Policía Nacional del Perú, para que el Señor nos proteja y nos dé la fortaleza espiritual que nos permita salir adelante en nuestra delicada tarea de resguardar el orden interno de nuestra nación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las enfermeras, por la Tercera Orden Dominica y todas las instituciones que tienen como patrona a Santa Rosa de Lima, para que a ejemplo de ella y guiados por su intercesión, sean animadas siempre en el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidemos por todas nuestras autoridades, especialmente de la Policía Nacional y de toda la Fuerza Armada, por las autoridades de todas las instituciones, incluida la Iglesia, para que todos fielmente podamos servir siempre según las necesidades que nos presenta nuestro pueblo y su realidad difícil, pero esperanzadora. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a caminar haciendo tu voluntad, inspirados por el Espíritu de Rosa de Lima, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Junto a las ofrendas del pan y vino, que serán el cuerpo y la sangre del Señor, ofrezcamos también nuestras vidas al Padre Eterno. Acompañemos este momento con el canto.
Gracias, hijita. Dios te bendiga. Se ponen de pie. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al proclamarte admirable en Santa Rosa de Lima, Virgen, suplicamos humildemente a ti que, así como te agradan sus méritos, aceptes igualmente nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en Santa Rosa de Lima, que se entregó a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera,
que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en tu reino. Por eso, con todos los santos, con Santa Rosa de Lima y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos Castillo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial por los policías y enfermeras que fallecieron y han dado su vida como ofrenda, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y de la Iglesia, su esposo San José, los apóstoles, Santa Rosa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hace un ratito me quedé paralizado ante la caída de nuestro hermano. Y las mujeres fueron en primer lugar ahí. Después me di cuenta que tenía que ir. Así somos las autoridades. No vemos la realidad. La tenemos delante, pero no la vemos. Y acudimos tarde. Pero ya ellas se adelantaron, como Santa Rosa de Lima. Quizás era un signo que nos mandó el Señor hoy día. Por eso perdonémonos y démonos fraternalmente el saludo de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado y la muerte del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú nos das la comida a su tiempo. Acerquémonos a recibir a Jesús con responsabilidad y entonamos el canto de comunión.
alabanzas a Dios mi rico. Oremos. Se ponen de pie. Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que, ejemplo de Santa Rosa de Lima y con su inspiración, llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús y abramos nuestro camino en el Espíritu a resucitar en nuestra sociedad para amarnos y vivir en paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos todos el himno a Santa Rosa de Lima. Gloria a ti, Rosa bendita del Perú, radiante estrella, flor de los cielos más bella, de la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, de la flor de Jericó. Gloria a ti, Rosa bendita del Perú, radiante estrella, flor de los cielos más bella, de la flor de Jericó. De la flor de Gloria a ti, Rosa bendita del Perú, radiante estrella, flor de los cielos más bella, de la flor de Jericó.
¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva! Himno de la Policía Nacional del Perú. ¡Viva! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, con el ejemplo y la inspiración de Rosa de Lima, podemos ir llevando la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir esta experiencia de amor y de fe. Muchas gracias a todos y a todas.
por